Bueno, yo me toca dar la bienvenida al seminario, la primera charla de este primer miniciclo del seminario de Biología Computacional y Bioinformática, organizado por RCG Uruguay. Para esta primera sesión del ciclo tenemos como invitado a Miguel Ponce León. Miguel se licenció en Ciencias Biológicas en el 2008 por la Facultad de Ciencias de Lodelar y ese mismo año se recibió analista en sistemas por la ORT. En el 2011 fue el primer egresado que tuvo la maestría en bioinformática de PEDESIVA, que había empezado unos poquitos años antes. Él fue la primera persona en egresar. Hizo su tesis en el Laboratorio de Biología de Sistemas bajo la supervisión de Luisa Cereza, de Facultad de Ciencias, y Héctor Cancela, de Facultad de Ingeniería. En el 2016, ya se había ido para ese entonces, se doctoró en el 2016 en el grupo de biofísica de la Universidad Complutense de Madrid. Hizo su tesis en el campo de la biología de sistemas con la supervisión de Francisco Montero y Juli Pereto. En el 2017 empezó a hacer una estancia postdoctoral en el Barcelona Supercomputer Center, en el grupo de biología computacional, bajo la supervisión de Alfonso Valencia. Y desde el 2023 se desempeña como investigador establecido en el mismo centro de Barcelona. El título de la presentación que preparó para hoy Miguel es Biology, Supercomputers and Simulations in Silico Experiments and its Applications in Health Science. El título está en inglés, pero la charla va a ser en español. Además de, digamos, como anunciamos un poco en la convocatoria, además de contenido más típicamente científico, Miguel también nos va a contar un poco de su trayectoria, las vueltas, cómo fue terminar su formación y empezar a desarrollar su carrera en el exterior, que pensamos que podía ser interesante para este ciclo. Y bueno, adelante Miguel, dejo de compartir acá y compartís vos tu presentación desde ahí. Bueno, buenas tardes o buenos días para ustedes. Acá son las 4:30. Bueno, no me voy a volver a introducir porque ya me presentó Flavio. Gracias por la invitación, Flavio. La verdad que es un honor inaugurar este ciclo de seminarios. El título de la charla es un poco genérico, pero como tampoco sabía el público, pues nada, junté las cosas un poco que he estado haciendo en los últimos años y bueno, y en el marco de eso voy a contar algunas cosas y algunas reflexiones. Pero como dijiste antes, quería contar un poco mi camino curvo a lo largo de la trayectoria académica y eso, yo arranqué en Uruguay en biofísica con Luisa Cerenza y a la vez trabajaba en los proyectos con el pelo de anotación genómica. Cuando empecé con Luis no tenía ni idea de lo que era la bioinformática y empecé a estudiar programación en la ORT porque surgió una oportunidad ahí a través de mi padre y siempre me gustaban las computadoras y ahí era como una posibilidad. Me acuerdo todavía en la clase de fisiología en tercer año de la carrera cuando dije, "Oh, me voy a morir de hambre, ¿qué voy a hacer yo como biólogo?". Y tal, se me ocurrió ponerme a estudiar programación como tener un oficio, una forma alternativa a la academia o a las ciencias de trabajo. Y un par de años más tarde se me empezó a juntar todo, sin que tuviera mucha idea, ni sabía lo que era informática. Entonces, un poco antes de empezar la maestría, empecé a trabajar con el pelo, con Fernando Álvarez Balín, en algunos proyectos ahí de anotación genómica, mientras que con Luis y con Héctor Cancela trabajaba en cosas de modelado metabólico. Y eventualmente esas cosas se fueron juntando. Para el final de la carrera había escrito la tesina de grado, la monografía de fin de grado sobre cómo se usa la anotación genómica para inferir las redes metabólicas de los bichos. Y eso me llevó a Madrid, eh, donde a través de Luis había conocido a Paco Montero y bueno, a Juli Preto lo conocí después en España y me ofrecieron para hacer la tesis con ellos en un proyecto que era de biología de sistema de bacterias endosimbiontes. Yo tampoco tenía ni idea de lo que eran las bacterias endosimbiontes, pero resultó ser una cosa bastante interesante. Y por esas vueltas de la vida conocí al Alfonso Valencia, que es mi jefe actual, porque cuando llegué a Madrid no, y yo hice el doctorado sin beca, pero la beca, entre comillas, que me consiguieron fue coordinar una maestría en informática que había en Madrid en aquel entonces, bueno, sigue estando ahí, y la cual Alfonso Valencia era el director. Entonces, ni corto ni perezoso, cuando terminé la tesis, lo invité, ya tenía buena relación con Alfonso, yo me quería trabajar con él de postdoc y lo invité al tribunal de mi tesis, Alfonso estuvo, le gustó,
Y al poco tiempo empecé a trabajar con Alfonso. Alfonso todavía estaba en el CENIO, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid. Todo esto en Madrid. En 2011 llegué. 2016, 2017 estaba terminando la tesis. En el momento que empiezo a trabajar con Alfonso, Alfonso se mueve a Barcelona y se lleva a todo el grupo, se viene al Supercomputing Center y me arrastró. Entonces yo he ido saltando estos temas y los últimos años yo empecé a trabajar en el multiscale modeling y cosas de cáncer, porque la línea, ahora me voy a contar más central de acá del grupo y del instituto en general, en Life Sciences, en medicina de precisión. Pero en el COVID, en la pandemia de COVID, empecé a trabajar en cosas de epidemiología, porque aparecieron los datos y yo había trabajado en Uruguay con Yuyu y con Juan Carlos Valle Lisboa y con Matías Arim en un proyecto de cosas de epidemiología y me quedó un lastre ahí de conocimiento y lo reaproveché 15 años más tarde o no sé cuánto en otra que se está volviendo hoy por hoy una de mis líneas de investigación independientes. Pero bueno, basta de hablar de mí. Estos son un poco los temas en los que he estado trabajando en la tesis, ahí a la izquierda, haciendo modelos de cómo las bacterias interactúan con los insectos y se intercambian cosas y evolucionan. Súper interesante. Pero bueno, quedó ahí en la tesis. Después empecé a trabajar en cosas más de biomedicina. Honestamente, no porque me sienta atraído por la biomedicina, sino porque básicamente uno está al servicio de las fuentes de financiamiento y la mayoría del dinero público para investigar está en temas relacionados a biomedicina y no tanto a ciencia básica. Y actualmente estoy dedicando bastante tiempo y los proyectos que estoy llevando están más con la movilidad humana y la epidemiología, que nada tiene que ver. De alguna manera están relacionados. Intentaré contar cómo. Pero ahora la charla la voy a centrar en la parte del medio, en la parte de multiscale modeling. Entonces esto es simple un outline de la charla, que nos lo podemos ampliar tranquilamente. Entonces, esto es el Barcelona Supercomputing Center, que es un centro nacional, o sea, depende directamente del ministerio, en parte de la Generalitat de Cataluña y en parte menor todavía de la Universidad Politécnica aquí de Cataluña. Entonces, ahí a la izquierda tienen el edificio, que es un edificio que se estrenó hace poquitos años, súper bonito, y a la derecha tienen el Mare Nostrum 4, que es el supercomputador que está en este momento en producción y está por entrar el 5. Iba a poner unas estadísticas, pero me olvidé de agarrarlas de cuán grandes son, pero tiene en el orden de, no sé, 150.000 procesadores. O sea, es un rack que tiene 3.500 nodos y cada nodo tiene 48 CPUs. Es un monstruito. Y bueno, o sea, un poco la fundación del BCC tiene que ver con esta evolución en el paradigma de investigación, donde los métodos y las simulaciones numéricas y el análisis de grandes volúmenes de datos ha empezado como a marcar un poco la cancha, ¿no? Con toda la revolución en biología, las tecnologías ómicas y la generación masiva de datos, eso ha empezado a demandar la necesidad de métodos computacionales para simular o para analizar esos datos y eso ha traído consigo la necesidad de ordenadores cada vez más potentes. Y la idea de poder hacer simulaciones y correr es un poco esto de poder hacer en un espacio virtual, si uno quiere, los experimentos antes de tener que bajar al laboratorio a gastar tiempo y dinero y tener que probar con animales. Y un poco es reducir ese burden. Entonces el BCC está dividido, aparte digamos, de la parte más de infraestructura, tiene 4 departamentos: Computer Science, obviamente, Life Science, que es donde estamos nosotros, Ciencias de la Tierra y CASE, que es Computer Application Engineer, Software Engineer, que son si nosotros somos mercenarios, los de CASE son los más mercenarios de todos, tocan todos los palos y funciona más como una empresa. Dentro del Life Science hay un montón de grupos que hacen de todo un poco, desde Machine Learning, Text Mining, biología de sistemas, cosas de proteínas y impacto social. Nosotros estamos en el grupo de biología computacional. Ahí puse una cita que, un poco continuando lo que decía antes de Harvard, que es un paper del 99, es un paper cortito que se llama From Molecular to Modular Biology, donde básicamente clama la necesidad de poder hacer predicciones cuantitativas. Básicamente, entender algo requiere de alguna manera poder simularlo a nivel mecanístico. Y entonces, dentro del grupo de Alfonso Valencia, que es el grupo de biología computacional, también es como una cosa fractal. Alfonso, bueno, es el director del departamento de Life Science, entonces su grupo es como muchos grupos juntos. Y dentro de su grupo yo entré en la parte empecé a abrir camino un poco por el tema de las simulaciones, porque venía del mundo de la biología de sistemas, eh, pero orientada a la parte de biomedicina. Entonces ahí copié de Wikipedia, no sé si están al tanto, yo me enteré hace relativamente poco el concepto de digital twin o gemelo digital. Ahora se está vendiendo en todos lados, todo el mundo quiere hacer digital twin. Es un concepto que originalmente tiene
tiene su raíz en la industria, eh, pero que ahora se empezó en el tema de Life Science, se empezó con fuerza a usar la idea de que uno puede tener una representación digital de un paciente o un paciente virtual y personalizarlo con datos ómicos y entonces después usarlo para, yo que sé, optimizar tratamientos o qué tratamientos. Y estaba muy en boga. Y yo empecé a trabajar un poco en eso sin saber que eso era eso. Y nada, y ahora está, y bueno, por un lado y por otro lado a mí me genera un montón de incertidumbre y cuán creíble es eso. Y bueno, si bien voy a contar un poco esas cosas, también las voy a cuestionar. Entonces está modelar, no sé cuántos están en el área, pero los challenges son que básicamente los datos que accedemos son bastante heterogéneos, de distintos tipos, de distintas naturalezas, suelen ser incompletos. El tipo de redes biológicas son bastante heterogéneas también, no es lo mismo el signaling que la regulación o que el metabolismo. Y a su vez los procesos biológicos dentro de la célula ya tienen distintas escalas de tamaño y de tiempo. No es lo mismo simular un docking que simular una red metabólica, que simular el crecimiento de una célula. Entonces, esto se expande a través de distintas escalas espaciotemporales, lo que hace que modelar sea cada vez más complejo, ¿no? Eh, entonces, en biología de sistemas hay distintos formalismos para simular o para modelar los distintos procesos biológicos entre células, como el signaling, la regulación o el metabolismo. Y bueno, o sea, por ejemplo, la parte de signaling se pueden usar modelos booleanos, para la parte de metabolismo se pueden usar modelos cinéticos basados en ecuaciones diferenciales o basados en restricciones. Dependiendo un poco de la pregunta que uno tiene, hay distintos formalismos, pero los datos se están volviendo cada vez más complejos. O sea, ya no sé si han escuchado hablar, pero la single cell, las tecnologías de single cell, la spatial transcriptomic, es como que, ¡buaf! ¿Qué hacemos con todo aquello? ¿No? Y se pueden reconstruir como órganos con microscopía. O sea, cómo generamos conocimiento, cómo entendemos el sistema, ¿no? Para poder hacer intervenciones a partir de toda esa masa de datos. Yo soy de los que se inclina por la parte de modelos. Entonces, este es un paper que discute, es un paper que tiene como 15 años ya, pero básicamente, digamos, la producción de conocimiento científico se puede ver como un ciclo iterativo, donde hacemos experimentos, observamos algún tipo de patrones, detectamos correlaciones utilizando métodos. Luego que identificamos esos patrones, podemos generar hipótesis, ¿no? Sobre qué es lo que está causando qué en un sistema. Y esas hipótesis básicamente las podemos, o sea, cuando uno tiene hipótesis causal, la puedes traducir en un nuevo experimento. Entonces, en este paper, el Gary Ahn, que es este científico, hace una serie de aserciones sobre el imbalance que hay en este ciclo. Entonces, ha crecido, como todos saben, brutalmente la producción de datos y también los métodos basados en Machine Learning, ¿no? Que nos permiten detectar. Pero la parte de generar conocimiento, o sea, de ir a la parte mecanística y decir, no, lo que pasa que esta proteína se une acá y regula estos genes con esta tasa y esto causa que eso es mucho más lento de producir, ¿no? Entonces acá el tipo clama de que hay que engordar esa flechita, ¿no? Porque al final, cuando llegas a esa explicación es cuando estás generando conocimiento. Los métodos de Machine Learning pueden ser muy potentes, pero si son caja negra, uno en el fondo no sabe qué es lo que está pasando. Pueden ser muy predictivos y en ese sentido muy poderosos, pero para generar una hipótesis, ¿no? Nueva, decir, entonces si hago esto tendría que pasar esto otro, eh, uno, por lo menos yo preciso un tipo de modelo mecanístico. Y en este paper el loco llama a generar modelos multiescala que permitan integrar, ¿no? Desde el gen hasta el efecto fisiológico, en el caso de la biomedicina, y dice que para eso se requiere esto high throughput hypothesis testing, ¿no? High throughput no sé traducirlo, pero creo que todos entienden la palabra. Alto rendimiento creo que sería la traducción, para generar hipótesis de forma masiva y poderlas testear in silico, ¿no? Antes de ir pasando al laboratorio. Entonces, bueno, voy a contar mi pequeño camino en el multiscale modeling, en la parte de cancer research. Entonces, todo esto empezó en 2016. Yo estaba en CENIO bastante perdido porque no solo no sé nada de cáncer, sino que no sé nada de biología humana. La biología que aprendemos en Uruguay en la carrera, ahora hay una carrera de biología humana, bueno, ahora hace unos cuantos años, pero la carrera típica de biología se ve poco, a menos que uno se rumbe, se ve por defecto. Yo que hice biofísica y biología humana no sé nada. Y entonces estaba bastante perdido en el CENIO y me puse a trabajar con una colega italiana llamada Vera, que estaba muy interesada en la parte
Bueno, ahora les cuento de la evolución de la resistencia en el cáncer. Entonces, tenemos a este colaborador que es un noruego, se llama Osmo Floak, que en aquel entonces acababa de publicar este paper, donde él agarró un cell line de cáncer que se llama AGS, que es un cell line de adenocarcinoma de gastric cancer, y se hizo a mano esta red de signaling de ese cell line. Y entonces, esto es un modelo booleano, básicamente. Ahí en amarillo tienen los nodos que son, o las proteínas que son potencialmente target de drogas. Entonces, un modelo booleano es una forma matemática de representar una red de interacción tipo signaling o regulatoria, donde uno tiene las inhibiciones, las activaciones y cada nodo tiene una regla para activarse. Esto permite simular dinámicamente cómo evoluciona la actividad de las proteínas. Y en general, estos modelos tienen readouts o sea, esto puede, generalmente llega a un estado estacionario, uno lo simula, o no puede quedar en ciclo, pero al final uno mira un par de nodos en el modelo que nos dice que están correlacionados de una manera con que las células crezcan o entren en apoptosis, en este modelo en concreto. Entonces, Osborne agarró este modelo, todas las interacciones se las curó a mano leyendo papers, después hizo experimentos con fosfoproteónica y llegó a la versión. Y usó este modelo para predecir sinergia entre drogas. Entonces, la sinergia es digamos, si uno tiene una droga que produce un efecto que reduce, no sé, un X% de la población de células y tiene otra que reduce otra población, la sinergia entre las dos drogas viene a darse cuando poniendo la mitad de la cantidad de las drogas que uno hace en los experimentos con las drogas simples, lográs más efecto que con la cantidad de la droga independiente. O sea, si ponemos uno de A y uno de B, o sea, con uno de A tenemos un efecto y con uno de B tenemos otro efecto, pues la sinergia a la vez si pones medio de A y medio de B y logras un efecto por debajo de lo que dan A o B solo. Entonces, eso se usa mucho en terapia, target therapy en cáncer, porque de alguna manera minimiza la posibilidad de resistencia y también da dosis más bajas a los pacientes de las drogas, entonces eso tiene menos efectos colaterales. Entonces, él con su modelo eh, predice una cantidad de sinergias de drogas, bueno, una cantidad son cuatro, pero son un montón, predichas por el modelo, no voy a explicar cómo, y después las valida experimentalmente. Y eso que ven ahí a la derecha son curvas temporales de una medida del número de células en tiempo real, y entonces ahí tienen en rojo es el control, verde y azul son drogas independientes y violeta es la combinación de drogas. Entonces, Vera Grasta-Kologa quería usar este modelo de Osmond para estudiar el tema de la resistencia. Entonces, esto es de un group meeting que di hace 8 o 9 años, donde la idea estaban estos papers de variabilidad, de cómo aparece la emergencia, de la resistencia y tal. Y lo que llegamos a la conclusión de que para que vos tengas resistencia, o sea, la emergencia de la resistencia, como cualquier proceso evolutivo, es un proceso que da a nivel poblacional. Entonces, de alguna manera teníamos que lograr meter el modelo de Osmond en algún tipo de modelo poblacional que nos permitiera decir, vamos a generar pequeñas variantes y ponerlas todas juntas y ver qué pasa cuando les ponemos la droga. Y yo tenía cierta familiaridad con los modelos basados en agentes, porque vengo de biofísica y había estado en escuelas de sistemas complejos y tenía cierta familiaridad con el framework de modelado. Y me puse a investigar. Bueno, esto es simplemente contar que cáncer es súper complicado, complicado porque la célula ya es complicada en sí mismo, pero además tenés las interacciones en el tumor y el microambiente tumoral y a su vez evolucionan los tumores, o sea que con el modelo estático de signaling no nos alcanzaba. Y eso me llevó a lo que decía, a los modelos multiescala o modelos basados en agentes. Entonces, básicamente un modelo multiescala es un modelo que está compuesto como por distintos modelos que se hablan entre sí. Entonces, por un lado tenemos la parte de los agentes, o sea, esto lo usamos hay muchos frameworks, nosotros uno que se llama Physicell, pero cada agente está ahí, vive en el espacio, tiene una posición, un tamaño, y después tiene modelos internos, modelos de ciclo celular, modelos de muerte. Después tenemos interacción entre los agentes, o sea, pueden moverse, pueden unirse uno a otro, pueden enviarse señales, y además uno puede tener distintos tipos celulares. Y luego, esto es como se ve por abajo, la configuración de un modelo. A veces lo pongo para que la gente vea que esto no es solo figuritas lindas, sino que ahí tienen un XML donde uno define los distintos tipos celulares con los parámetros de los distintos modelos, etcétera. Y después tenemos el ambiente, donde están estas células, ¿vale? Que lo simulamos con un grid, y en ese grid básicamente lo que podemos simular es las sustancias que difunden, que son producidas por las células, o que son consumidas por las células, y que a su vez tienen un efecto en los agentes. Por ejemplo, el oxígeno, que es necesario para crecer, entonces
Si uno simula un tumor creciendo, al poco tiempo el oxígeno en el medio ya no llega, aparece el famoso core necrótico, cosas de ese estilo. Y las drogas por otro lado. Y esto se simula usando física clásica, ecuaciones a derivadas parciales, la difusión, distintos términos y tal. Y así uno modela, dice qué tamaño tiene, cuáles son las sustancias que van a difundir, cuáles son los coeficientes de difusión, el decay rate, todas esas cosas. Y arma su simulación. Esta me sobró. Esta también me sobró. Pero nosotros queríamos meterle el signaling, ¿vale? Nosotros queríamos agarrar el modelo este de Osmond, meterlo dentro de cada celulita y que cada celulita fuera, digamos, dirigida por lo que el modelo de signaling le iba diciendo, intentar conectar esas dos capas. Entonces, en aquel momento me puse a leer y ver y ver y ver, y para cuando me di cuenta, ya lo habían inventado. ¿No? Digamos, la parte computacional del problema ya estaba resuelta. Y o casualidad, estos gente del Instituto Curie, que conocemos, son colaboradores de la casa, en particular Arnau Montagut, se quería venir. Él era español, había estado en Curie, había hecho su postdoc ahí, quería volver a Barcelona. Entonces lo fichamos y empezamos a trabajar. Entonces, nuestra idea original era, vamos a hacerlo del AGS con FizzyBoss. Pero cuando pusimos a trabajar con FizzyBoss, el código de FizzyBoss era inmanejable, o sea, lo habían hecho para el paper y para los ejemplos del paper, pero no era una cosa reutilizable. Esto es una lección como biólogo computacional. Cuando uno extiende una herramienta de software, traten de, digamos, de lo que ustedes añadan a esa herramienta, que la interfaz esté bien clara con la herramienta original, porque cuando hicieron FizzyBoss, los colegas de Curie básicamente hicieron una herramienta nueva basada en PhysiCell. Y Physicell siguió evolucionando, porque esto lo desarrollaba Paul Macklin en la Universidad de Indiana. Entonces, cuando empezamos a usar PhysiVox 2, Physicell seguía teniendo nuevas funcionalidades y este código era inmanejable. Entonces, los primeros 2 o 3 años de postdoc nos los tiramos rehaciendo el código de PhysiVox hasta logramos hacer el PhysiVox 2, que tenemos el paper ahí aceptado hace poco. Nos dio un trabajo la gran puta. Y básicamente lo que hicimos fue desacoplar las dos herramientas. Entonces, Mavos, que es el simulador que se usa para simular el signaling de la celda, es una herramienta. PhysiCell es otra y nosotros creamos una interfase que conecta a él. Y además, durante ese camino, interactuamos con la gente ahí de Indiana y básicamente definimos como, bueno, esto fue toda la parte de trabajo de factoring, que creo que es un poco irrelevante. eh, Logramos definir una especie de estándar de Physicell de cómo poder meter modelos clásicos de biología de sistema, de metabolismo, para estudiar a nivel poblacional qué pasa si uno tiene células con distintos metabolismos. Eso está ongoing, lo estamos terminando acá con un estudiante, la parte de signaling, y bueno, logramos cerrar eso. Las células, el AGS, el cáncer y la resistencia había quedado en el pasado. Entonces, volviendo un poco a eso, eh, agarramos y como ya tenemos Fizz y Voz, en realidad no es tan lineal, la historia es un poco más compleja como siempre, pero bueno, ya teníamos más o menos una herramienta que podíamos aplicar al modelo de estudio que quisiéramos. Entonces, cuando publicaron el primer paper de Fizz y Voz, de esta herramienta, uno de los casos de uso, los ejemplos que ponían de por qué estaba bueno, es que habían estudiado, hay una citoquina que se llama TNF, Tumor Necrosis Factor, es una molécula general del cuerpo que interactúa con todas las células, es una molécula de señal que se une y puede inducir entre las miles de señales, puede inducir necrosis o apoptosis. Y lo que vieron los de Curie, o sea, es que en un modelo con su signal metido adentro, dependiendo de si vos le dabas pulsos de TNF, en distintos periodos y distintas duraciones y distintas concentraciones, veían, las verdes son las células vivas, rojas son apoptóticas y negras son necróticas, y veían que dependiendo de la estrategia de supply, de darle el TNF lo siento, hay palabras que las tengo tan incorporadas en inglés que no me salen en español, veían distintos outcomes y totalmente impredecibles, ¿no? O sea, si ustedes le dan un pulso continuo, eventualmente las células se hacen resistentes, aunque incrementen la concentración, las células siguen siendo resistentes, pero si ustedes le dan pulsos cortos, ¿vale? Las células no logran generar resistencia y logran reducir el tumor. Estoy hablando del cuadrante D. Pero si los pulsos son muy separados, no las logras matar. Y esto es un divague, ¿se les ocurrió? No, no. O sea, bueno, esto es un poco la biología del TNF. O sea, ahí tienen cómo se une al receptor y cómo va haciendo las cascadas de señalización y cómo puede inducir apoptosis o cell survival. Ahí está la estructura resuelta
del receptor con el TNF, y esto acá a la derecha es un modelo de signaling que tenían desarrollado ahí en Curie, en el laboratorio este de biología del sistema de cáncer. Entonces, hay unos papers que mostraban esto. Ellos hicieron las simulaciones, pero estaba hecho experimentalmente que dependiendo bueno, NF-kappa beta es otra molécula que está en esas cascadas de signaling, pero dependiendo si daban pulsos cortos o rápidos, los veían como cosas difíciles de predecir o no triviales en la cantidad de células que se morían. Entonces, este es un poco el working concept que tenían en ese paper, es cuando se une el TNF hay como dos cascadas en paralelo de señalización. Entonces, en la izquierda, digamos, inicialmente cuando se une la signal en molecule, la fuerza de la señal va por apoptosis, pero si la célula está expuesta durante mucho rato, la señal sobre el pathway que va por NF-kappa beta sube, y eso inhibe la ruta de la apoptosis y por eso las células se vuelven resistentes. Ta. Eh, Todavía estábamos lejos de llegar a GS porque teníamos que en aquel entonces publicar el paper de la nueva versión de FISIVOS, entonces dijimos, vamos a seguir explorando este modelo que ya más o menos está conocido, que hay datos experimentales y tal. Y lo que se nos ocurrió fue decir, vamos a seguir explorando esta idea de los pulsos y a ver en qué rangos, ¿no? O sea, cómo es el espacio de parámetros del tratamiento. Es decir, bueno, cualquier pulso vale, pulso, no sé, en qué rango, considerando los parámetros, la cantidad de TNF que le das, la duración y los intervalos a lo que le da la droga, vamos a explorar ese espacio de parámetros utilizando supercomputación. Entonces, es un poco el mapa, el esquema, o sea, cuando uno se mete en estos mundos, por un lado tenemos la definición del modelo, que es donde ponemos nuestro conocimiento, que decimos, sabemos que esto afecta a esto induce esto otro, pa, 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 pa. Después tenemos una parte de calibración, que es, bueno, cuando hay parámetros en ese modelo que no conocemos, los intentamos inferir simulando y ajustando predicciones del modelo a datos experimentales observables. Y por último está la parte, la exploración del modelo, que es la parte que generamos nuevas hipótesis, ¿no? Entonces, nosotros, este es nuestro modelo para el esferoide. O sea, esto está hecho simulamos, hicimos como un digital twin del esferoide, ¿no? Y cada celulita adentro tiene un modelito que es cómo se une el TNF al receptor, que tiene ahí sus parámetros cinéticos. A su vez, cuando la molécula, el TNF señal está unido al receptor, eso activa un nodo que representa eso en el modelo booleano. El modelo booleano se va actualizando en su escala de tiempo. Y el modelo booleano este en particular nos va a decir el destino de la célula. Si la célula prolifera, sigue creciendo y dividiéndose, si entra en non-apoptotic death, en necrosis, o si entra en apoptosis, esos son los set pages. Entonces, acá tienen un par de ejemplos. En la parte de arriba hay, como ven, un ejemplo en un monolayer de células, un tratamiento que no funciona. Los pics esos en gris son los pulsos de TNF y al costado ven que las células crecen y siguen creciendo. Algunas se mueren, pero la relación de los parámetros no es suficiente. Y abajo de eso, en 3D, es otra simulación, es un conjunto de parámetros que sí funcionan. Entonces queríamos explorar un poco la forma de ese espacio de parámetros. Un poco como prueba de concepto para probar las herramientas que estábamos desarrollando. En realidad tampoco teníamos muchos más datos experimentales que eso que les conté del paper. Era más un ejemplo, un caso de uso para el desarrollo de los métodos. Entonces, estábamos en un proyecto en aquel entonces, porque a veces también esto se te va cruzando con lo que te piden los proyectos y no sé qué. Estábamos en un proyecto con gente ahí de Grecia y que precisaban que corriéramos millones de simulaciones para aplicar unos métodos de detección de patrones en tiempo real. Y entonces con Haris, que es un colega griego, desarrollamos, basado en EMUSE, que es una tecnología que desarrollaron en otro centro de supercomputación, un workflow para evaluación o exploración de estos tipos de parámetros. Entonces el workflow lo que hace, o sea, vos para saber si un tratamiento funciona en este modelito, no te queda otra que correr la simulación. Entonces, cuando vos querés explorar este parámetro, y las simulaciones, te voy a decir que son súper demandantes, pero comen bastante tiempo. Pues armamos este workflow, usaban EMUs para poder en el supercomputador correr en paralelo miles de simulaciones y probar distintos parámetros. Y usamos distintas estrategias. Una es un barrido a lo bestia de parámetros y después usamos métodos de optimización, tipo algoritmos genéticos para optimizar conjuntos de parámetros de los tratamientos, que son esto, la duración, la inyección, la concentración, que básicamente redujeran al mínimo el número de células, ¿no? Que maten el tumor en definitiva. Estos son los resultados de los distintos métodos, de la convergencia y tal, barrimos,
me lo voy a saltear un poco, porque tampoco es tan importante. Y esto es un poco lo que encontramos del espacio de parámetros. Entonces, en 3D, para el tiempo que corríamos la simulación, no encontramos ningún conjunto de parámetros que te matara todas las células. Sí que te redujeran hasta el 1%. Probablemente si hubiéramos dejado la simulación un poco más, capaz que encontramos los tamaños. Y después si relajás un poquito más y decís, bueno, que reduzcan el tumor hasta el 2% del tamaño inicial, pues salen un montón de parámetros. Y lo que vimos un poco, insisto, esto tiene poco valor biológico porque no tenemos ningún partner experimental que estuviera haciendo esto, era simplemente una prueba de concepto, pero lo interesante conceptualmente es que dependiendo de si tu tumor es chato o tu tumor tiene forma, los parámetros cambian un poco, los parámetros óptimos, aunque todo lo demás es igual. Entonces ahí era la conclusión media tontuela, era un poco que dependiendo de la forma de tu tumor, pues tienes que cambiar un poco la forma que diseñas tu tratamiento por un lado. Y lo otro que hicimos fue, y ahí nos empezamos a acercar al tema de la resistencia, que era la pregunta original biológica, era meterle un poco de ruido, ¿no? Cuando inicializaba la solución, que no todas las celdas fueran iguales, sino que de repente los parámetros, que era lo más fácil de tocar, de cómo se une el TNF al receptor o la cantidad de receptor, meterles un poquito de ruido y ver si los tratamientos que habíamos encontrado funcionaban, seguían funcionando. Y lo que vimos es que hay un salto medio abrupto ahí en el box plot ese que se ve. O sea, ese parámetro es un poco el parámetro que controla el desvío estándar, la varianza del ruido que le metemos a los parámetros. Y hay un punto que se te va al diablo y no hay forma. O sea, si las células son todas muy distintas, no hay tratamiento que valga. Puede ser que alguno encuentre. Dentro de cierto rango de variabilidad, los tratamientos que hemos encontrado con la población homogénea todavía siguen funcionando. Y es otro warning que si vos las cosas son muy distintas, por más que optimices y lo que quieras, se te van a escapar células resistentes casi inevitablemente. Y nada, eso es un poco esta primera parte. Estuvimos trabajando, a mí fue un proceso más que todo, no considero que hayamos hecho nada demasiado interesante a nivel científico, más a nivel técnico creo que sí, pero fue un proceso de aprendizaje bastante importante y llegamos a estas conclusiones. Y finalmente, casi, bueno, después vino la pandemia, como les decía, yo estuve trabajando como 2 años casi sin volver a este tema en temas de movilidad y de epidemias, y ahora recientemente con estudiante empezamos a trabajar de vuelta en esta parte de multiscale modeling y finalmente volvimos al modelo original de AGS, con una cinética bastante lenta porque pasaron 7 años desde que nos habíamos planteado intentar modelar la parte. Entonces con Osman, que está empezando el doctorado ahora, o sea, empezó como máster, se quedó como estudiante de máster bastante tiempo haciendo cosas relativas a esto y ese poco lo engañé para que agarrara este proyecto que había quedado abandonado y se pusiera a laburar. Entonces, lo primero que hicimos fue un gemelo digital, ya más grande, y estoy usando el término, del sistema experimental que había usado Osmond en el inicio con su trabajo de tesis, con el modelo booleano y el drag synergy que conté muy al inicio. Entonces, el sistema experimental son unos platelets que tienen ahí que crecen las celdas en un monolayer, en 2 dimensiones, y eso tiene varias replicadas, y ahí ponen digamos, las drogas, y después miden en tiempo real un proxy digamos, del número de células que hay. Las células están creciendo. Entonces, este es nuestro gemelo digital, o sea, tenemos ahí el 2D monolayer. Adentro de cada célula metimos el modelo de signaling que había desarrollado Osmond en su momento, lo conectamos a 2 modelos de transporte de drogas, que en principio suponemos que entran por difusión, porque no encontramos absolutamente nada en la literatura o en la bibliografía que nos explique cómo entran esas drogas dentro de la célula. Puede ser por un poro, puede ser, no lo tenemos demasiado claro, parte de los parámetros del modelo. Después, la concentración dentro de la célula, de alguna manera, con una función de transferencia tipo Hill, la usamos para desactivar o inhibir la proteína que es el target de esa droga. Y después del modelo de Osmond, digamos, el modelo tenía 2 readouts, uno que tenía que ver con anti-survival, que es la probabilidad de la célula de entrar en apoptosis, y otro que es la probabilidad de la célula entre en proliferación, que crezca. Y conectamos eso a los modelos de la gente, son modelos cinéticos de crecimiento o de entrada, tienen los rates ahí estocásticos de crecimiento, reproducción o de muerte por apoptosis. Ese es el modelo. Entonces,
Lo primero que hicimos, ahí arriba a la izquierda tienen, eso es la curva experimental, como ven, empieza a saturar y o sea, se las empiezan creciendo casi exponencialmente y luego saturan. Esas saturaciones por la inhibición por contacto que tienen las células empiezan a quedar apretaditas y cuando las células sienten que están medias apretaditas entran en arrested cell cycle. Entonces, eso lo modelamos fácil, vos en Physicell, que es el framework hay una función que te mide la presión que tiene la célula como consecuencia de estar rodeada de otras células y lo mismo, usamos una función de Hill para, a medida que aumenta la presión, baja el growth rate o tenés una probabilidad de varias formas de hacerlo, una probabilidad de entrar en arrested cell cycle, una cosa así. Y esto es bastante simple de simular, es una boludez, por decirlo, o sea, casi que lo pudimos hacer a mano, tenemos dos parámetros nomás, no hay que hacer mucha supercomputación. Y entonces ahí abajo tienen a la derecha que hicimos, fiteamos razonablemente bien la tasa de crecimiento de las células y los parámetros de contact inhibition y logramos reproducir la dinámica de esta que las células crecen y estacionan arriba. Y ahora en la parte jodida, que es simular las drogas. Entonces, esto todavía no estamos convencidos que esté bien, pero es lo mejor que tenemos hasta el momento. En la parte de arriba, pues lo que nosotros queremos hacer es calibrar algunos parámetros con los experimentos de las drogas independientes y que después la sinergia salga sola, sin tener que, ¿no? Como la validación, sería, no es estrictamente una validación, pero de alguna manera, porque en el modelo de signaling ya está de alguna manera codificada la sinergia de esas drogas. Y entonces ahí arriba de esas dos curvitas, los puntitos negros es la curva experimental, en azul todavía no tengo muy claro por qué se desfasa, esto lo estuve hablando justo ayer con Osman, eh, si en el experimento, si cuando hacemos la calibración con el control, la curva roja va pegada al azul, no entiendo por qué acá le están saliendo distintas, lo estuvimos revisando ayer y lo tenemos que ver un poco, porque hasta que pones la droga, que es la línea punteada, tendría que ir pegadito, es exactamente la misma simulación que la otra. Pero bueno, la parte linda es que más o menos logramos reproducir razonablemente bien los experimentos con drogas individuales y después cuando probamos la sinergia, o sea, cuando hacemos el experimento in silico con las dos drogas, logramos recuperar el efecto de la sinergia. Hay varias cosas ahí todavía para corregir, ponerle que las células vuelven a subir ahí al final. Eso básicamente es porque en la simulación las células empiezan a morir, entonces como queda espacio libre de vuelta, aquellas que estaban inhibidas por el contact de otras células, al haber espacio libre de vuelta, vuelven a crecer. Entonces, ese cambio tan abrupto igual no es así, las células demoran un tiempo en volver a arrancar a crecer y bueno, hay cositas. Pero bueno, este es el primer paso, luego de tantos años, sale relativamente bien. Y ahora lo que estamos haciendo, básicamente, que en realidad estamos llegando al principio de la historia, que es los mecanismos de resistencia. Entonces, el mecanismo más común de resistencia en cáncer eh, se llama multidrug resistance y básicamente es que las células expresan una bomba. Esto es un mecanismo súper extendido, no solo en las células del cáncer, sino en las bacterias, en cuanto bicho hay. Es el mecanismo de defensa probablemente más primitivo, es detecto algo extraño, lo bombeo para afuera. Entonces ahí son los transportadores ABC de estos acoplados ATP que básicamente se prenden y te escupen la droga. Y vos le subís la concentración y la célula te la escupe para afuera. Y lo que vimos que está divertido es que hay una proteína o una cascada de signaling que se llama mTOR, que está muy relacionada con la sinergia, o sea, es como un punto central ahí, o sea, es una de las proteínas que juega un pivote importante en que te aparezca sinergia, está relacionada con crecimiento, con la apoptosis, pero también está relacionada, no tengo acá los papers, no los puse, con la activación de este transportador. Entonces ahora estamos estudiando un poquito la biología molecular y la idea es hacer un modelito simple de que las células que están, o sea, cuando se activa ese nodo, de alguna manera empieza a aumentar la probabilidad de que la célula prenda un transportador de estos, un efflux y tire la bomba para afuera. Entonces, lo que queremos hacer es hacer algunas hipótesis de tratamientos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuándo tenés que cambiar la droga? O sea, jugar con los timings de te doy una droga, te saco la droga, pongo la otra droga, te pongo las dos juntas, usar la supercomputación y las herramientas estas que les estuve contando para explorar tratamientos de alguna manera que minimizan la posibilidad de que aparezcan estas resistencias. Y como estamos colaborando con Osmond, y Osmond es oncólogo y tiene un laboratorio, la idea es sacar algunas ideas para intentar validar experimentalmente, jugar en esa línea. Y
básicamente eso era un poco todo lo que tenía para contar. O sea, el summary, o sea, es que podemos crear estos digital twin de los cultivos celulares y reproducir algunos experimentos. Ahora los próximos pasos es terminar de implementar esto que lo tenemos ahí encaminado, que es la parte de los mecanismos de multidrug resistance u otros mecanismos que veamos que son relevantes en el contexto de este cáncer y usar esta exploración de modelos para encontrar estrategias de tratamiento que minimicen, por un lado, el tamaño del tumor o que lo maten, pero que minimicen la posibilidad de que aparezcan células resistentes. Y después la parte de perspectivas que quería comentar, que era más que todo provocar un poco la discusión, es, por un lado, si los digital twins son de verdad un camino, una herramienta realista en la medicina translacional, porque yo estoy en centro de supercomputación y a mí nadie me va a venir a decir que con eso no voy a curar el cáncer, porque ya lo sé, pero eventualmente, si esto en un futuro mediano puede llegar a tener, digamos, utilidad a nivel clínico. No, yo no lo tengo muy claro y hay una cosa, digamos, por la que creo que es difícil, es que, o sea, uno cuando mete un modelo, básicamente está predefiniendo todo lo que puede pasar y los modelos entonces no van a poder a priori generar novedad, ¿no? El problema de la open-ended evolution. Entonces, si digamos, si la emergencia de la resistencia, digamos, si uno no la pone a priori en el modelo, pues el modelo nunca se va a volver resistente. Entonces es como un poco medio tautológico y es una crítica a mi propio trabajo. Como te digo una cosa, te digo la otra, diría Mujica. Por otro lado, como les decía, o sea, este tipo de datos cada vez más complejos requieren de alguna manera poder mapearlo, o sea, los modelos funcionen bien o funcionen mal de alguna manera, son una forma, un mapa de conocimiento, ¿no? O sea, uno tiene por lo menos este esquema conceptual y después lo puede usar. Capaz que nosotros estamos queriendo ir demasiado lejos con esto de los tratamientos. Yo he visto aplicaciones de estos modelos multiescala que permiten entender hipótesis no triviales, ¿no? De que una cosa lleva a la otra, que como que hay muchas no linealidades en el medio, pero, o sea, creo que las simulaciones son una buena herramienta para testear hipótesis concretas que uno tiene, ¿no? Uno dice, ah, no, pues si este gen está mutado, entonces no sé qué, entonces el epitelio crece más, entonces se te deforma la pierna. Pues mira, podemos hacer una simulación y ver si eso es un poco así o si se va de madre. Pero los problemas que veo es, o sea, el tema de hacer fitting, ¿no? Yo vengo trabajando con estas cosas de multiscale y por otro lado con la parte de epidemiología y movilidad y muchas veces me enfrento al problema de qué fiteo, ¿no? Por ejemplo, en las partes de simulaciones de epidemias, nosotros teníamos las series temporales de casos en España, a nivel de toda España, a nivel de cada comunidad autónoma, a nivel de cada provincia. Entonces, y la simulación que hacíamos de la epidemia en España nos daba los casos por municipio. Entonces, ¿qué haces? Sumás todo y ajustás contra España, ajustás de forma independiente. No sé, es un problema no trivial, eh, porque además uno, o sea, cuando hace un fitting, fitea una curva. Si tenés 5 curvas para fitear, ¿qué haces? El error y después tomás la media o intentás. No sé, es un problema. A medida que los datos se vuelven más complejos, ajustar a datos, eh, nada, es eso, es un problema que. Estoy poniendo cosas arriba de la mesa para descubrir, para discutir. Y esto es algo que siempre traigo a colación porque lo leí. La gente que empezó haciendo estas cosas de modelos basados en agentes o modelos basados en individuos, hay que darles el crédito, fueron, hasta donde yo sé, bueno, los computer scientists por un lado y los ecólogos. En ecología, esta idea de agent-based modeling se viene usando hace décadas y son probablemente el área de investigación que más expertise tiene en usar estas herramientas y en intentar ajustar los modelos a patrones observacionales. Y, y este paper lo leí hace tiempo y me encantó porque un poco pone en la mesa esta discusión que estoy intentando abrir y cómo definir, o sea, vos no vas a poder simular y reproducir exactamente la trayectoria del sistema que estás viendo. Entonces, ¿cuál es la escala, ¿no? Y cómo definir los patrones o las estructuras observables que hay que usar? Para decir, bueno, este modelo me está capturando algo de la realidad o una cosa así.
Eso era un poco todo. Gracias por el tiempo. Estos fueron un poco los proyectos que me estuvieron dando de comer y ahí a la izquierda tienen la gran lista de gente con la que he tenido el placer de trabajar, desde estudiantes hasta doctores de distintas universidades e instituciones. Pues, pues ya está. Haría buenísimo que se hubiera cortado, ¿no? Flavio está silenciado. Creo que está hablando Flavio, pero Ah, silenciado. y ahora aprende y no Perdón. hay nadie, ¿no? Gracias, Valentina. Gracias. No, te estaba agradeciendo, Miguel. Excelente. Muy bueno. Eh, Hay espacio para preguntas. Si alguien tiene, levante la mano, avise. Creo que en realidad cualquiera que se desmute tiene la palabra habilitada. Nadie se anima a Hay preguntar una pregunta de nada. Ángel Caputi, si querés la lees, Flavio. Ángel te escribí, sí, fíjate ahí, te escribió en el chat. No es una pregunta, es un comentario, una sugerencia, una felicitación que escribió recién. Y el Colo Correa está pidiendo la mano. Ahí, ahí Ahí. va. Está, perfecto. Vos, muy buena la charla, Miguel. La verdad, súper entretenida, dinámica y súper interesante ahí lo que están haciendo. Eh, yo me quedé, ahí va, yo lo que entiendo, o sea, hablaste ahí de un mecanismo de resistencia, obviamente, que sería, o sea, que estaría silenciado y se activa en respuesta, por ejemplo, a la aparición de la droga, pero también, o sea, hay otro tema que a mí a veces un poco me cuesta un poco imaginármelo con lo que es el tema de las distintas poblaciones que hay, ¿no? O sea, el microambiente tumoral y toda la diversidad de poblaciones, de esas células tumorales que se sabe que existe, digamos, que, claro, cuando vos intentás modelar, vos modelás en base a, corregime si me equivoco, ¿no? En lo que lo que estoy diciendo, pero vos modelás en base a los parámetros que conocés y que, digamos que hay ahí, siento que tenés una muestra heterogénea en el tumor, ¿no? Porque tenés de repente algunas poquitas células muy poco representadas, ¿no? Pero que de repente son insensibles a esa vía, digamos, que tú querés bloquear para, bueno, llevar a la muerte celular, como que entiendo que ahí puede ser como un punto bastante desafiante en poder contemplar eso y poder ver una aparición de resistencia, ¿no? O sea, y en ese sentido, yo mi pregunta era un poco, ¿vos cómo ves con el tema ahora? Bueno, está, viste, bastante más en auge ahora todo el tema de las biopsias líquidas, ¿no? Y eso que yo creo que puede empezar a ser una fuente de información súper útil para ver de incorporar, digamos, en la mayor manera posible esa heterogeneidad poblacional, digamos, que se va detectando en este tipo de tumores, para incrementarla al modelo. ¿Me explico? O sea, en realidad no es una pregunta en sí lo que te estoy diciendo, digo, es como una reflexión, ¿no? O sea, digo Sí, 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 te entiendo. es parte de lo que vos también comentaste hacia el final de tu charla, de que hay otras cosas, digamos, que no se conocen, digamos, y que son las que explican en parte esa resistencia. O sea, una heterogeneidad en la población, bueno, podés saberlo, no puedes estar seguro al 100% de que tenés mapeadas toda la heterogeneidad, digamos, de ese tumor y bueno, No, cómo no, no, eso obvio. meterlo en el yo veo como una herramienta hoy en día que el tema de la biología líquida probablemente va a cambiar un poco, o pretende cambiar un poco ese escenario porque justamente si bien están pocas representadas, van liberando sustancias sustancias no, mejor dicho, pedazos de Sí, ARN o lo que cachos de sea ADN. que vos empieces a detectar y puedas empezar a incorporar en tu modelo, este, digamos, saber que, bueno, está bien esa vía, empezar a bloquear lo que querés, pero en algún momento va a venir por atrás otra que la atacás con otra droga directamente, no con lo que No, o venía, sea, ¿no? está dando en el clavo. La idea original de por qué nos metimos con los modelos de bajos en la gente es por la heterogeneidad que vos estás diciendo en el tumor. ¿Cómo la cuantificás en la práctica? Pues tiene todas las dificultades que vos estás planteando. O sea, si vos pudieras a priori saber un poco las poblaciones monoclonales o los distintos clones que hay dentro de un tumor, vos lo podrías informar al modelo. O sea, ahí lo difícil es cómo caracterizar el modelo, las distintas clones que tenés dentro del tumor y que vos podés decir, saco hay una muestra del tumor y veo un poco qué hay en la mezcla. O sea, si vos pudieras más o menos saber a priori cuáles son más o menos sensibles o menos sensibles a un tratamiento, vos podrías en el modelo
intentar ver cómo tenés que ir balanceando los cambios de drogas, ¿no? Para ir Ahí va. reduciendo. O sea, si vos a priori no sabés que en el tumor, o sea, vos a priori sabés que hay una variedad distinta de células, o sea, si vos podés de alguna manera saber cuáles son y qué sensibilidad tienen mínimamente, después podrías usar el modelo para explorar, ¿no? Bueno, si yo sé que hay un porcentaje bajito de esta que es súper resistente a esta droga, pero es muy sensible a esta, pero tampoco tenés que pasarte de darles mucho porque no querés que la otra población se te haga sensible, digo, se te haga resistente a la primera droga, ¿no? Entonces, la gracia de estos modelos es un poco explorar eso, o sea, en casos complejos, en realidad muy complejas como es un tumor, o sea, poder usar la simulación pero hacer que la simulación se parezca de verdad al tumor es lo que yo estaba diciendo que, porque yo los modelitos que conté son o cultivos de líneas celulares o esferoides de líneas celulares, donde vos tenés cierta Claro. certeza de que las células son todas iguales, ¿no? Pues es un cultivo monoclonal. Pero después en la práctica, por eso decía, yo esto creo que aquí a la clínica, yo veo los proyectos y las charlas y cómo van vendiendo por ahí que con esto van a curar el cáncer y me parece un poco impresentable porque yo trabajo en el tema y que estamos a años luz todavía. Pero bueno, creo que para probar hipótesis y No, igual tira pistas muy tira buenas. pistas, exactamente, tira El pistas. ejemplo que pusiste del TNF, digamos, y cómo el hecho de darle impulsos cambia totalmente el output, es buenísimo. O sea, ¿entendés? O sea, eh, Claro, a- eso a priori es difícil que se te ocurra porque sí, no, vamos a darle un pulso porque me pintó. O sea, estos modelos te permiten decir, no, mirá, te da como una perspectiva que digamos que uno como persona es muy difícil llegar y que digamos que el modelo digamos que vos generás y la simulación que haces te permite de repente al menos intentar probar estrategias que pueden dar un output bien diferente al que tenés, digamos, mismo a nivel clínico, ¿no? Eso está bueno. Y yo un poco ligado al tema de la complejidad, no sé, una otra pregunta que tenía para hacerte era si en vez de estar modelando drogas, ¿no? O sea, compuestos químicos, digo, si han hecho algo con la parte de tratamientos con anticuerpos monoclonales, ¿no? Donde vos en realidad no tenés que pensar en la difusión dentro de las células, sino yo estoy pensando, no sé, anti-HER2, que da recontra aliado, ahí tenés todos los modelos de tumor que se te ocurran para eso, animal, te celular, está lo que te haga usando, gana. Polo. Perdón que te corte, digo, porque estás abusando que somos íntimos amigos, entonces no estás dejando el respeto de la gente. Perdón, sí, No, no, te digo eso. Pero sí, o sea, el tipo que desarrolló la herramienta esta, Paul Macklin, después te paso si querés simulaciones, porque simulan, hay toda una librería que armaron para simular el sistema inmune con los distintos tipos celulares que son una locura. Yo como no sé nunca ni sé nada de inmuno y me da mucho respeto, no me he metido por ese lado, pero hay gente que está haciendo gemelos digitales del sistema inmune y la idea después es utilizar eso como para optimizar también terapia, inmunoterapia, ¿no? Sí, Eso. es una de las líneas más fuertes, que bastante más potente creo que lo que estamos haciendo nosotros con el signaling. Pero bueno, yo empecé por donde empecé y llegué a donde llegué. Pero después te paso porque te va a gustar. Están bastante Perfecto. interesantes. Gracias, Miguel. Nada, Yo, arriba. yo tengo una pregunta. ¿Estoy muteado? No. Siguiente ¿No? pregunta. Ah. No veo ninguna mano levantada, espero no estar pasándole por arriba a nadie. En parte está relacionada, pero va hacia el otro extremo. Y relacionado a todo esto que comentabas al final del dilema de si es posible descubrir hasta dónde uno puede descubrir cosas nuevas haciendo simulaciones basándose en lo que en lo que conoce. Y es una pregunta, capaz que es una boludez, lo que estoy preguntando, muy básica, pero cuando vos partís de un mapa metabólico para modelar lo que suceda dentro de la célula, Ujú. ahí es claro cómo partir de lo que se sabe. Y vos tenés un montón de componentes de tu mapa que lo armás, como decía al principio el colaborador sueco, creo que era, o noruego, leyendo bibliografía, literatura, bueno, en este proceso, Pará, Flavio, por lo que se sabe, déjame interrumpirte un segundo porque hay perdón, es desviación profesional, pero signaling y metabolismo son como dos mundos. O sea, el metabolismo, vale, el de las pequeñas moléculas, es el mismo técnicamente en todas las células de tu cuerpo. O sea, cada célula después puede expresar distintas enzimas o tal, pero el signaling es mucho más complicado. Porque una misma pero proteína, o sea, una misma relación entre dos proteínas de una célula a otra
te puede cambiar. O sea, esta que te inhibe esta, en la otra de repente es un activador, porque hay otra cosita más que modula o una... Es mucho más fuzzy las Pero, interacciones. pero que a eso Más a voy. tu favor. Y en realidad, muchas de esas cosas que suceden no las conocemos, porque No, la la notación mayoría. es incompleta y porque la enorme mayoría de las cosas que hacen las proteínas humanas son desconocidas. Pero vos partís de algún mapa, de definir una serie de componentes, qué es lo que hay adentro de la célula y cómo se vinculan. Y Ujú. después ajustás parámetros y ves qué pasa si toca acá, qué pasa si toca acá. Efectivamente. ¿Cómo podés no se puede digamos, por una de las cosas que evidentemente tiene que estar pasando es que ahí hay más componentes que no conocemos, Ujú. que entonces no podemos estar modelando. ¿Cómo inferir esos nuevos componentes? Lo que sí conocemos, por ejemplo, es el genoma. ¿Cuáles son las proteínas que hay adentro? Todas las posibles proteínas que pueden estar adentro de la célula. No sabemos si forman parte o no de este proceso que vos estás estudiando. ¿Cómo podés no se hace, digamos, proponer, plantear, definir Sí, a ver, uniones en esa red de forma sí, putativa, de forma hipotética y a ver qué se ajusta con los datos o no? efectivamente. O sea, eso de lo que vos estás hablando es un área de estudio en sí misma, que es cómo se infiere la estructura, la topología o de la network inference, si querés. Es con datos de distinto tipo, con el genoma, con expresión, con fotoproteómica, con metabolómica, con lo que sea. O sea, cómo deducís, podés arrancar con un scaffold medio conocido de cosas que son más o menos transversales a todos los tipos celulares y a partir de eso intentar. En signaling es súper complicado. O sea, metabolismo, te hacía la demarcación porque en metabolismo una reacción química, o sea, A más B da C, es la misma en cualquier célula. Y no cambia porque vos tenés balance de masa. La misma átomo de carbono, átomo de hidrógeno, de este lado, van a cuadrar. Podrá ser estar más expresada en un tejido, menos expresada en otro, pero la enzima, o sea, la actividad enzimática, la reacción, puede que haya un montón de reacciones que no conozcamos, puede que haya un montón de proteínas que no sabemos que catalizan reacciones que sabemos que ocurren, ¿no? Pero en signaling es muchísimo más complicado todavía. Es mucho más dinámico, es mucho más plástico, ¿no? Las interacciones de protein-protein interaction y con el ADN. Entonces, es un campo de estudio que está en constante movimiento. O sea, yo tengo colaboradores que se dedican específicamente a eso. Y, chao, Germán, gracias. O sea, está, sí, y hay como métodos de inferencia para detectar posible, de repente hay un gen que siempre se te expresa que no sabes qué es, pero aparece expreso, ¿no? Todos los métodos que vos conocés, igual mejor que yo, de machine learning, de inferencia, para inferir esos métodos, digo, esos modelos de signaling o modelos intracelulares. O sea, es una rama de estudio en sí misma, y cómo los validás y tal. Nosotros, yo lo que hago es agarrarlos ya armados y los meto y ya con eso tengo un montón de laburo para ver cómo lo conecto, ¿no? Cómo meto esa cajita dentro de la otra Sí, sí, cajita. sí. Sí, Pero armar ese cachito solo ya es un sí, claro, camino en sí sí, mismo. sí. Pero sí, totalmente. O sea, creo que en los próximos años nos vamos a seguir asombrando de lo poco que sabemos, ¿no? Sí, yo Bueno, decía, Ángel, no, lo que quería resaltarle me parece bárbaro el estudio, pero está bueno pensar en el tema vascular, porque el tema vascular en los tumores es esencial Totalmente. y es un punto importante que se puede meter en este modelo. Sí, de Sí, a alguna ver. O sea, modelos de angiogénesis lo que nosotros, yo estoy trabajando en lo más simple porque si no, es que no. Cogimos esto que decía, o líneas celulares o esferoides, que en principio no tienen vascularización de ningún tipo. Cuando te metes, o sea, ahora hay un proyecto grande que están armando acá unos colegas, que es con la parte de organoides, que siguen siendo sistemas experimentales, pero que ya tienen. Es una locura lo que se está haciendo, es una locura. Hacen pequeños riñoncitos eso, te iba a hablar from de eso, scratch, justo. agarran Sí. stem cells y las empiezan a toquetear y arman un pequeño riñón o un corazoncito que late. Y esos etapas experimentales, o sea, una de las líneas grandes acá del grupo es lograr hacer los gemelos digitales. Nosotros empezamos a juguetear con esto, Ángel, y entonces agarramos los sistemas más simples que se nos ocurrieron, pero totalmente, o sea, el tumor es un sistema
complejísimo, y la vascularización, y si las drogas... Hay un tipo de cáncer que había empezado a estudiar con otros colegas que quedó un poco en stand-by, que es el páncreas, y el problema del páncreas es que las drogas no hay forma de hacerlas llegar, porque está tan enterrado y tan protegido el páncreas que metele lo que le metas, no le llega es súper difícil hacer llegar la droga, por más que sea la droga, el Magic Bullet, no te llega el tumor. Pero todo está diciendo eso. O sea, estas aproximaciones también valen para eso. Uno está haciendo una cosa chiquititita, ¿no? Una contribución muy humilde en el campo, pero sin duda, o sea, toda la parte del transporte y la farmacodinámica es crítico, y este tipo de simulaciones, capaz que para ese problema son bastante más directa la aplicación que para esto de estudiar la resistencia o la emergencia que nos estamos metiendo en camisa de once varas. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, sí que la geometría es crítica, sobre todo para el delivery de la droga, ¿no? Ahí, Miguel, te vuelvo a agradecer. Creo que no hay más preguntas. Ya se está empezando a conectar una gente. Vamos a tratar de respetar nuestra promesa de hacer seminarios de una hora. Y estamos ahí. Así que nada, volver a agradecerte, estuvo excelente. Y recordarles a todos que nos vemos en 15 días. Ahí vamos a tener de invitado a Francisco Peña Galicano, que va a hablar de ómicas en producción animal. Y hay alguien que. Ah, no, están saludando. Bueno, Bueno, muchas Muchas gracias a gracias, todos y nos Miguel. vemos. gracias Chao, por las Miguel. preguntas, Gracias. y nada, estamos en contacto. Cualquier cosa me mandan un email. Gracias, Colo, gracias, Ángel, gracias, Valen, Chao a todos. Flavio Chao, y chao. demás. Chao, chao.